Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Mi nombre es Sandra Carolina Cuevas Rincón, soy profesional en fonoaudiología y hoy vamos a tratar el tema de los trastornos comunicativos. Que tengamos en cuenta que se pueden presentar en este ámbito son muchos y variados y pueden afectar uno o todos los componentes del lenguaje y difieren en su pronóstico de acuerdo a su etiología, es decir, de acuerdo a su origen. Las principales alteraciones que pueden afectar nuestra comunicación son las dislalias, que es la dificultad para producir los fonemas sin que exista un compromiso o causa orgánica o neurológica, es decir, los niños que frecuentemente dicen taza por decir casa, que dicen calo por decir carro, eso es una dislalia, tiene un compromiso en la producción de fonemas. Un trastorno fonológico que articula bien cada fonema pero tiene dificultad de integrarlos en el lenguaje, es decir, el niño que hace bien una rrr, pero al decir carro dice calo, se le dificulta integrarlo en el proceso comunicativo. Una disfemia o tartamudez es el compromiso en la coordinación de los mecanismos del habla como la respiración, la fonación y la articulación. Entonces son esos pacientes que nosotros vemos que empiezan como ¿qué es lo que voy a decir? Y empiezan a tartamudear o tienen un bloqueo al inicio de la oración. En algunos casos se presenta cuando el lenguaje es más espontáneo o muy fluido. La disfonía, que es la alteración de la voz por compromiso de los órganos de los pliegues vocales, es decir, hay una lesión a nivel de nuestros pliegues vocales que impida que nuestra voz salga correctamente. En algunos casos se puede presentar también afonías, que es el compromiso o la pérdida total de la voz como consecuencia de una lesión orgánica. Un retraso simple del lenguaje, que consiste en un desfase cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Cuando un niño tiene 2 años, pero su lenguaje es de un bebé de 1 año. Este desfase nosotros lo consideramos como un retraso simple del lenguaje porque no hay compromiso neurológico, simplemente su adquisición del lenguaje va un poquito desfasada respecto a la edad del menor, pero tiene posibilidades de rehabilitación y con procesos terapéuticos pues el niño sale adelante. Un trastorno específico del lenguaje es la anormal adquisición de la compresión o expresión del lenguaje que puede afectar uno o varios componentes. Nosotros evaluamos el componente fonológico, es decir, la parte articulatoria, que el niño tenga omisiones, sustituciones, adiciones a la hora de hablar, entonces que confunda los fonemas, que los invierta, que en vez de pronunciar ciertas letras sustituya, ponga las que no es. Semántico, es decir, no comprende las categorías como medios de transporte, frutas, prendas de vestir, esquema corporal. Morfosintáctico, que de acuerdo a la edad los niños deben realizar una estructuración de oraciones, ya sean sencillas o complejas, dependiendo de la edad. Ese orden morfosintáctico en los niños con trastornos específicos del lenguaje no logran adquirirlo. Y pragmático, es decir, el lenguaje no tiene las funciones como protestar, preguntar, interactuar, socializar, y no le interesa comunicarse. Estos trastornos específicos del lenguaje están muy ligados a los niños con espectro autista o con trastornos generalizados del desarrollo. Las afasias, que se definen como la pérdida del lenguaje oral ya adquirido por lesiones del sistema nervioso central. En los niños se llamarían disfasias. Cuando nosotros tenemos afasias o disfasias, pueden ser consecuencias de traumas cranoencefálicos, pueden ser consecuencias de aneurismas cerebrales o pueden ser consecuencias de problemas neurológicos, de deterioros como cáncer, otro tipo de componente que altere nuestra área del lenguaje, ya sea Wernicke o Broca, que son las áreas encargadas de la producción del lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas de alarma de un compromiso comunicativo? Generalmente cuando un niño tiene alteraciones en el lenguaje, uno de los primeros síntomas cuando hay compromiso asociado son no mirar a la cara del interlocutor, no le interesa establecer un contacto visual, no compartir intereses con los demás, es decir, no hace un juego simbólico con los niños de su misma edad, no responde a su nombre o se le dificulta seguir instrucciones, evidencia de fase en la adquisición y desarrollo del lenguaje respecto a los niños de la misma edad. Es importante tener claro que los niños, independientemente de su desarrollo cronológico, todos van a tener un desarrollo comunicativo diferente, pero sí existen unos estándares para nosotros evaluar cuando un niño cumple o no cumple con el criterio para hablar de un retraso, un trastorno específico, una dislalia o un componente fonológico alterado. ¿Cuáles son los tips de estimulación del lenguaje y que nosotros como padres o cuidadores debemos tener en cuenta? Siempre debemos hablarle y comunicarle a nuestros hijos a diario de todas las actividades que hacemos y que esta conversación sea de manera clara, con sonidos y palabras que ellos logren entender.
responder verbalmente y con mucho afecto a los sonidos que producimos, que esa articulación sea clara, que sea inteligible, que el niño logre entender lo que yo le quiero expresar. Enseñarle canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y palmadas, leerle cuentos, todo lo que nosotros desde nuestro ámbito como padre podamos hacer para estimularles el lenguaje en los pequeños es la mejor alternativa para evitar desórdenes en la comunicación. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020.